Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo, chismecito y todo lo que tiene que ver con nuestras estrellas turcas. Estoy súper emocionada de teneros aquí, listos para descubrir la bomba que tenemos preparada hoy. Y creedme, el título no es exageración. Superíndice 3N, bomba Can Yaman y Demet 14M. Lo que nadie esperaba te dejaru sin aliento. Su abu copyright is leudo bien 14 millones. ¿Pero de Q copyright? Eso lo descubriremos en los superíndice 3 minutos. Agarraos fuerte porque esto va a ser un viaje lleno de sorpresas. Te oro así, por supuesto, muchísimo amor, o kizu dese no. Ya veru copyright is. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, como siempre, os recuerdo que no os olvido copyright is de suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Acu siempre encontrar copyright is las últimas noticias, los rumores mu ese jugosos y los anulisis mu ese profundo sobre vuestras parejas favoritas de la televisión superíndice 3N turca. Venga, un clic RU pido y ya estuviese dentro de nuestra familia. Ahora vamos a lo que nos interesa. Bien, hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. Uf. Du superíndice 3 de empiezo. Esta pareja nos ha tenido a todos en vilo desde que protagonizaron la exitosísima serie, Erkenci Opu, Jaros o más menos Ador, como la conocimos en muchos lugares. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y la verdad es que todos, absolutamente todos, esperábamos que su romance floreciera tan bien copyright N fuera de la ficción superíndice 3N. Era inevitable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se compenetraban. Parecua un cuento de hadas. Y no un cuento de hadas cualquiera, uno de esos con dragones, príncipes y una princesa guerrera. Porque Demet, seamos sinceros, tiene una fuerza y una personalidad que la hacen destacar. Pero como en muchos cuentos de hadas, la realidad a veces es un poco diferente. Después copyright ese del boom de Erkenci, las cosas se enfriaron un poco entre Can y Demet. Surgieron rumores de tensiones, de distanciamiento, incluso de más menos as rencillas. Los fans desconsolados, veo a Mosteu superíndice 3 mo se apagaba la llama de esa esperanza que tanto aguamos alimentado. Cada uno tomó superíndice 3 su propio camino, explorando nuevos proyectos y aparentemente nuevas relaciones. Recuerdo perfectamente aquellos duas. Los foros Arduan. Se analizaba cada gesto, cada comentario en redes sociales. Era una autocopyright-tica locura. Demet encontró superíndice 3 el amor en el mundo de la música, casándose con el famoso cantante Oyuzhan Párrafo. La boda fue un evento multitudinario, lleno de glamour y romanticismo. Parecua que Demet había encontrado su final feliz hasta que hace no mucho anunciaron su divorcio. Su lo que es tú is pensando drama. Y del bueno. La noticia del divorcio sacudió superíndice 3 los cimientos del mundo del espectáculo turco. Las especulaciones no se hicieron esperar, infidelidades, incompatibilidad de agendas, presiones familiares. Todo valúa. Yo personalmente creo que a veces las cosas simplemente no funcionan. El amor es un baile complejo y no siempre se encuentra la pareja perfecta. Y Can continuó superíndice 3 su carrera, protagonizando otras series y viajando por el mundo. Se le relacionó superíndice 3 con varias mujeres, pero ninguna relación superíndice 3 en llevó superíndice 3 a consolidarse realmente. Siempre quedaba esa sombra de Demet, esa pregunta en el aire y sí. Can se convirtió superíndice 3 en una especie de trotamundos, explorando diferentes facetas de su carrera y reinventándose constantemente. Lo vimos con el pelo largo, con el pelo corto, musculoso, de ese delgado. Un autocopyright tico camaleu superíndice 3N. Pero en el fondo creo que siempre hubo un hueco en su corazón superíndice 3N. Un hueco con forma de Demet. Ahora, volvamos a esos 14 millones que mencionó copyright al principio. ¿De qué copyright se trata? Pues bien, resulta que... Redoble de tambores, por favor. Can Yaman y Demet Özdemir han sido elegidos para protagonizar una nueva campaña más menos a publicitaria juntos. Lo habu copyright y soudo bien. Juntos de nuevo. Y la cifra de 14 millones corresponde a la cantidad que supuestamente han cobrado por esta colaboración superíndice 3N.
Una barbaridad. Un dineral. Suficiente para comprarse una isla privada en el Mediterráneo. Pero claro, estamos hablando de dos de las estrellas Moon S grandes de Turquía. Su imagen vale oro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La noticia ha causado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans están divididos. Por un lado, están los que celebran esta reunión superíndice 3N como si fuera un milagro, recordando los viejos tiempos y reviviendo la esperanza de que el amor pueda resurgir entre ellos. He visto comentarios como, por fin. Mi sueño más menos o se ha hecho realidad, son almas gemelas, están destinados a estar juntos, y el amor verdadero siempre vuelve. El fandom que echa humo. Se han creado hashtags, se han organizado maratones de Erkenci-Kwai. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Por otro lado, están los Moon SSQ copyrighticos, los que creen que se trata simplemente de una estrategia comercial, una forma de generar expectación superíndice 3N y publicidad a costa de la nostalgia de los fans. Comentarios como es solo marketing, no os hagáis ilusiones, han cobrado una fortuna, no hay nada de amor aún, y dejad de vivir en el pasado, cada uno ha seguido su camino, también copyright N inundan las redes sociales. La guerra es tu servida. Es como un campo de batalla virtual donde se enfrentan los románticos empedernidos y los realistas desencantados. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es solo una campaña más menos a publicitaria, o hay algo muy de ese? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías y las especulaciones. Y a mí eso me encanta. Me pongo mi sombrero de detective y me lanzo a investigar. Algunos insiders aseguran que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Que han estado en contacto, hablando por telecopyright fono, incluso view copyright 2 en secreto. Que el divorcio de Demet ha removido viejas heridas, y ha hecho que ambos se replanteen muchas cosas. Se dice que Khan fue uno de los primeros en contactar a Demet tras la noticia del divorcio, ofreció copyright dole su apoyo y amistad. Un caballero. Y que esas conversaciones han sido muy importantes para ambos. Otros, en cambio, insisten en que todo es puro marketing. Que Khan y Demet son profesionales y que están dispuestos a trabajar juntos si la oferta Econu superíndice 3 Mica es lo suficientemente atractiva. Que no hay que buscarle tres pies al gato. Se rumorea que la marca que los ha contratado ha puesto una cláusula en el contrato que les obliga a mostrarse cercanos y cariu más menos osos en público para generar ese expectación superíndice 3N. Un autocopyright tico culebru superíndice 3N. Personalmente creo que la verdad estuvo en un punto intermedio. Es evidente que hay una estrategia comercial de ese de esta campaña más menos a publicitaria. Las marcas saben que Khan y Demet juntos son un IMUDN para el público, que generan muchísima atención superíndice 3N, y que pueden aumentar las ventas de cualquier producto. Es como si tuvieran el poder de convertir el agua en oro. Pero también copyright N creo que hay algo muy ese. Que entre ellos hay una historia, un vínculo especial que no se puede negar. Y que quizú esta reunión superíndice 3N sea una oportunidad para reavivar esa llama, para dar una segunda oportunidad al amor. El tiempo dirá. Pero esto es solo mi opinión superíndice 3N. ¿Vosotros, copyright pensudis? ¿Creu copyright is que Khan y Demet volveru a estar juntos? ¿O se trata simplemente de una estrategia publicitaria? Dejad vuestros comentarios abajo. Me muero de ganas por saber vuestras teorías y vuestras predicciones. Quiero saber si sois del team Kandem o del team es solo marketing. No os corto copyright is. Y hablando de predicciones, se rumorea que además ese de la campaña más menos a publicitaria, Khan y Demet podrán estar considerando la posibilidad de protagonizar una nueva serie juntos. Imaginaros. Serua la bomba. Serua el regreso ese esperado de la televisión superíndice 3N turca. Serua simplemente increíble. Un fenu superíndice 3 meno mundial. Los guionistas ya estarán trabajando en una historia que combine romance, comedia y drama, con toques de acción superíndice 3N y suspense. Un autocopyright tico batiburrillo. Pero de momento todos son rumores. No hay nada confirmado.
Asu que tendremos que esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Pero una cosa es tu clara, la reunión superíndice 3N de Kanyaman y de Met Özdemir ha revolucionado el mundo del espectáculo y ha reavivado la esperanza de muchos fans. Han conseguido que volvamos a creer en los cuentos de hadas. Y mientras esperamos nuevas noticias, podemos disfrutar de las imágenes de la campaña más menos a publicitaria, que ya han empezado a circular por las redes sociales. Y a juzgar por lo que he visto, la química entre Kan y Demet sigue intacta. Sus miradas, sus sonrisas, siguen siendo mágicas. Parece que el tiempo no ha pasado. Siguen conectando con la mirada. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. Además se han filtrado algunos videos del making of de la campaña más menos ahí se puede ver a Kan y Demet bromeando y riendo juntos. Se nota que hay buen rollo entre ellos. Es como si fueran dos new más menos os traviesos que se han reencontrado después copyright ese de mucho tiempo. Asu que amigos míos, esto es todo por hoy. Hemos analizado la bomba de Kanyaman y Demet, hemos explorado las teorías y las especulaciones, y hemos revivido la esperanza de un posible romance. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este salseo. Me lo he pasado pipa. Para recapitular, hemos visto que Kanyaman y Demet Özdemir se han reunido para protagonizar una campaña más menos a publicitaria que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Hemos analizado las diferentes teorías sobre su relación superíndice 3N y hemos especulado sobre la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Un autocopyright-tico festival de emociones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido. No os olvidéis copyrightis de dejar vuestros comentarios abajo con tu dome copyright os ha parecido esta noticia y les sonbillu. Estras predicciones. Vuestros comentarios son mi gasolina. Me encanta leer vuestras opiniones. Y por último pero no menos importante os animo a que le deis like al video si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también copyright se enteren de este salseo, y por supuesto, a que os suscribáis al canal si aún no lo habu copyright hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Os prometo que acu encontrar copyright y siempre las últimas noticias, los rumores ese jugosos y los anulisis ese profundos sobre vuestras parejas favoritas de la televisión superíndice 3N turca. Hasta la pro superíndice 3 Sima. Y recordad el salseo nunca descansa. Siempre hay algo nuevo que contar. Besitos.